Y bueno, también haremos algunas anécdotas pues para conmemorar los primeros 10 años del programa Nos Vale, aquel programa que hicimos Juan Gabriel y yo hace ya 10 años, en donde hablábamos sobre diversos temas. Bueno, diversos temas que eran permitidos en la plataforma de YouTube antes de ciertos cambios que se hicieron como para evitar como cualquier inconveniente con aquellos patrocinadores de la plataforma y de Google principalmente. Eh, Igual tengamos en cuenta que ahora lo políticamente correcto ha invadido las redes y sí, es difícil encontrar una plataforma en la que no te generen ese problema. sí, no, y no solamente eso, sino que el lío de esta parte de lo políticamente correcto es que, al igual que algunos, usualmente profesores míos, es que es como casi igual que este fenómeno del populismo, y es que prácticamente no sabemos en qué lado, y es eso, no sabemos en qué lados de una corriente política determinada podría caer estos problemas respecto a hablar sobre diversos temas, incluso si el tema de hablarlo se hace con un fin satírico. Claro, igual tener en cuenta que en este punto hay ciertas corrientes, la corriente que no le importa, ¿sí? La corriente Ujú. que realmente entiende que es complejo el tema de lo que se debe y no se debe hacer en la sociedad actual, y la corriente que realmente no le genera importancia porque no lo considera importante, ¿sí? Porque Ujú. simplemente le considera vainas de niños. Y hay un cambio generacional importante, lo que nos genera, pues, todo ese tipo de circunstancias importantes, ¿sí? Ujú. Y siento que el cambio generacional es más notorio que hace unos 20 30 años por la conexión con la tecnología. Sí, así es. De hecho, no sé si me acuerdo un poco al tema un poco de cuando Giovanni Sartori en una de sus obras hablaba principalmente de diferenciar ciertos movimientos políticos, principalmente que no es lo mismo hablar de multiculturalismo a hablar de pluralismo, principalmente pues en la manera en la que él pretendía mostrar el pluralismo como una forma en la cual no solamente se cabía diferentes voces, no solamente a nivel étnico, cultural o ideológico, sino también que se permita que haya una retroalimentación y una cierta autocrítica respecto a cómo mejorar como sociedad y como ciudadanos. Es que es muy difícil mejorar como ciudadano en este momento, ¿sí? Porque Ujú. ¿qué es un ciudadano ahora? Sí, Cuando eso uno va se a la dio. clínica, cuando uno va a la clínica, uno habla de ciudadanos, Sí, cuando eso uno se habla dio. de ciudadanía Ujú. y unos papeles, punto. Pero ese no es el concepto de ciudadano que se maneja en varias obras filosóficas. Entonces, ¿qué es un ciudadano del siglo XXI? ¿Qué te convierte en ciudadano? Es Ujú. complicado solucionar ese problema. Exactamente. También, no sé si añadir el problema del ciudadano no sé, al tema de la identidad respecto a algunas obras como Generación Líquida de Simon Bauman, que habla un poco acerca de esta difuminación de la identidad y de alguna manera cómo esto puede extrapolarse un poco en lo político. Claro, pero es que aquí el problema no es solamente lo político, Ujú. porque lo político en un pueblo político es difícil, ¿sí? Ujú. Remontémonos a lo que pasó en el paro nacional, en el país está fragmentado entre los que apoyaban al gobierno y a la policía con sus medidas y los que apoyaban a los manifestantes con las suyas, siendo eso no es política, porque política es proponer y no estaban proponiendo ni un bando ni el otro. Ujú. Entonces, si hablamos de la definición de lo político en un pueblo político, pues es complicadísimo. En este momento ni siquiera hablamos de política. Ujú. Nunca hablamos de política, nunca es una vaina intrínseca en nuestra cultura. Y muy pocas personas saben realmente qué es política. Me atrevería a decir, muchos políticos no saben qué es política. Exactamente. O más bien utilizan otros modos, o sea, de mecanismos más para expresar lo político, más no que se identifican por algo político.
Sí, es un tema muy complejo aquí y bueno, listo. Bueno, bienvenidos todos en esta tarde un poco oscura a este primer podcast conmemorativo a los 10 años del programa de Nos Vale, aquel canal de YouTube que hacíamos Juan Gabriel y yo durante nuestra época como bachilleres. Igual, antes de empezar, nos vamos a presentar. Mi nombre es Jeffrey Fabián Guzmán. Mi nombre es Juan Gabriel Álvarez. Y el día de hoy vamos a hablar un poco más en ciertos temas de actualidad con relación a nuestras carreras universitarias que estudiamos posteriormente a habernos graduado ya a finales de 2014 y que dio un paso final a nuestra vida como bachilleres, sí dio un inicio a nuestra vida como universitarios. Y bueno, no sé si, no sé un poco si vías laborales, eso ya se podría discutir posteriormente, pero todo esto pues también pretendemos dar, mencionar unas que otras anécdotas interesantes respecto a cómo hacíamos lo del programa de Nos Vale, un poco para no solamente conmemorar los 10 años, sino también ver en cuánto ha cambiado, pues, en una época en donde YouTube solía ser una plataforma un poco diferente y que mucho ha cambiado, pues, tras ciertos cambios que se hicieron de políticas de YouTube. Y bueno, si bien ya habíamos hablado un poco en el prólogo acerca de esas complejidades respecto a lo que se debería decir o no decirlo, y bueno, estos problemas que recaen entre lo del tema de lo políticamente correcto, lo del tema de censura, la libertad de expresión, la responsabilidad respecto a las libertades de expresión y todo eso. Entonces, a partir de este momento, damos inicio al podcast también titulado como el politólogo y el médico, haciendo referencia un poco a aquella obra de Max Weber de inicios del siglo XX, en la cual era titulado el, o sea, el científico y el político, o también conocido en su título original como La ciencia como vocación y la política como vocación. Y esto queda como anillo al dedo teniendo en cuenta que, aparte de que Max Weber fue conocido por ser un sociólogo, politólogo e historiador alemán, también los años finales de su vida fueron muy dramáticos, teniendo en cuenta que él fue una de las víctimas de la gripe española que azotó gran parte del mundo entre 1918 hasta, bueno, hasta mediados de 1920. No sé si a Y, partir, perdona. aquí me encantaría poner un apunte. Las pandemias son consideradas monedas negras porque son Ujú, eh, al azar, ¿sí? Tú nunca vas a poder decir cuándo llegan y siempre van a generar, es un evento de salud, netamente de salud, y si ujú, queremos netamente científico, son eventos que nos atañen a todos y que van a cambiar la perspectiva de una sociedad absurdamente. Sí, ujú, miremos la peste negra y el arte que se exponía en esa época. Miremos el arte y todos los diferentes escritos de, entre comillas, protesta que se han lanzado durante la pandemia del coronavirus, ¿cierto? Bueno, de cierto más ujú. dicho, pues, del SARS-CoV-2. Pero pues me entiendes, ¿sí? Las pandemias van a cambiar la política, van a cambiar la cultura y la sociedad de una manera o de otra. Sí, así es, o sea, sí, porque si lo tomamos como por ejemplo lo que fue la famosa peste negra de, bueno, aquella peste negra que ocurrió por ahí en el siglo XIV, o sea, en los años 1300, pues marca un inicio y un final pues para lo que fue la Baja Edad Media y que marcaría de alguna manera lo que posteriormente no solamente marcaría aquella época de lo que se denominó época moderna, pues tras la caída, posteriormente a la caída de Constantinopla en 1453, sino también a lo que tú dices, a la cultura, a las visiones de mundo y por supuesto a la política, porque ya no hablamos de la política desde esta perspectiva un poco de lo teocrático
o los monarcas, o sea, los monarcas como como símbolos de la unidad entre Dios y el mundo terrenal, sino ya monarcas como, como representantes de un posible estado, o sea, de un posible estado que representa la unidad de todas o sea, de toda una sociedad que hace parte de un reino. Claro, tengamos en cuenta que, ¿qué pasó? Llegó la Yersinia pestis, no se la conocen, esta bacteria productora de la peste negra, se llevó a toda la población, ¿cierto? Y hubieron una serie de fenómenos sociales muy interesantes. Primero, pues el dinero no murió, pero los que tenían dinero sí. Ujú, Entonces empezó una inflación absurda. La mano de obra se volvió carísima. Entonces todo lo que era el sistema feudal que funcionaba en esa época, pues empezó a irse para abajo porque teníamos muy poca mano de obra y mano de obra cara y productos caros. Entonces todo el constructo social pues empezó a caerse ujú, poco a poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? La gente tuvo que buscar una solución, tuvo que buscar una salida, es justamente esta situación. Recordemos que la pandemia de la peste negra, bueno, de hecho la PIB, técnicamente la peste negra, no duró un año. La peste negra fácilmente pudo haber durado 70 años con diferentes rebrotes que ujú, fueron diezmando a la población. Entonces, en este punto, por eso es que se dice que gran parte de la salida económica y lo que hizo que Europa resurgiera como potencia durante el siglo XV y XVI fue el descubrimiento de América, ¿cierto? ujú. Porque es que tengamos en cuenta que ya era una población diezmada, que acababa de hacer una guerra y que se enfrentó contra una pandemia. Y podemos ver algo muy parecido en la actualidad. ¿Qué pasó? Llegó la pandemia y nos dimos cuenta que no estábamos preparados. El tema de salud colapsó y la economía detrás de él. Y muchas cosas no van a volver a ser lo mismo, ¿sí? Ujú, La presencialidad y la virtualidad se han vuelto una misma, ¿cierto? Y hay muchos sí, trabajos que simplemente no van a regresar a la normalidad porque ya no es normal eso, ¿sí? Nos estamos ingresando en una nueva era y es un reto para la política y para los sociólogos en este momento, cómo dominar un mundo en el que la presencialidad es cada vez menos, porque cada vez la gente le da más miedo, ese tipo de ujú. cosas. Así es. De hecho, ya que estamos hablando en esa parte de lo de la presencialidad, no es coincidencia que mientras ocurrió como la parte más dura de la pandemia, no es coincidencia que esto coincidió muchísimo con el aumento, obviamente, no solamente del consumo de Internet, sino también de la utilización de plataformas digitales para la comunicación entre las personas. De hecho, mencionando eso, es a partir de ahí que plataformas como Zoom o como Microsoft Teams empezaron a tener muchísima popularidad durante esta época y aún siguen teniendo la popularidad. De hecho, nosotros estamos haciendo más o menos un podcast en, basándonos un poco en el programa de Zoom. Y son cosas que llegaron para quedarse, son cosas que Ujú. llegaron para quedarse. Y hay un fenómeno muy interesante que es lo llamada telemedicina. Yo creo que en este momento muchas personas se les han atendido por teléfono, ¿no? Entonces le contesta el Sí. médico y qué tiene, yo no sé qué cuentas. Y eso tiene un pro y un contra. El pro es que te atienden rápido. El contra es que yo lo digo, uno para llegar a un diagnóstico no necesita tocar al paciente. Sí. Y uno por teléfono no puede hacer esa cosa. ¿No? Pues yo no puedo ir a tocar al paciente, ir a tomarle signos vitales al paciente, preguntarle al paciente si tiene fiebre, ¿sí? Entonces estamos deshumanizando un montón de carreras que necesitan ser humanas. Y la docencia necesita ser humana, la medicina necesita ser humana. Son carreras que necesitan un contacto físico. Y me atrevería a decir incluso que la política necesita ser humana. La cosa es que la política ya se deshumanizó. Porque es que en Sí, este momento el político no maneja grupos pequeños, el político maneja millones y tú no puedes hablar con 9 millones de personas a ver qué opinan sobre algo. Y los 9 millones no van a votar. sí, sí, de hecho, ya que estás hablando respecto a eso, y sí, de hecho, durante la pandemia fue cuando, o sea, de alguna manera, en el caso colombiano también pasó, y es que estábamos siendo gobernados a través de decretos.
¿Por qué? Porque el Congreso de la República, pues nunca, o sea, nunca estuvieron de acuerdo, nunca llegaron a acuerdos en legislar desde la virtualidad. Y las únicas ocasiones en las que legislaban en la virtualidad era para discutir temas que, perdón si digo la palabra, no sirven para un carajo respecto a al problema que se estaba gestando en ese momento respecto a cómo vamos a hacer para que no solamente la gente cumpla con las normas de bioseguridad, sino cómo asegurar de que algunas personas que viven en la informalidad y en condiciones de extrema pobreza, pues puedan subsistir durante la pandemia porque no todos van a cumplir con eso, teniendo en cuenta que tienen que tomar una decisión entre esperar a quedarse en la casa para protegerse, pero el problema de que el hambre los alcance o al contrario, tienen que arriesgar prácticamente sus vidas con tal de tener un ingreso que al menos les alcance para fin de mes. A ver, es muy sencillo. O te mata el virus, o te mata el hambre. Sí. Vale. Y el virus, de hecho, ni siquiera tiene probabilidades de matarte. Si tiramos los dados, si es un dado de 100 caras, tienes 5 posibilidades de que mueras. Y pues, ¿qué hace la gente? La gente tiene que salir. Uh -huh. Sí. Uno tiene que salir a comer. Así de sencillo. Y es que tengamos en cuenta que la población más afectada por esta pandemia, estadísticamente hablando y epidemiológicamente hablando, fue la población pobre. Uh -huh. ¿Sí? Tú, yo, que somos personas que tenemos recursos, pues no tenemos por qué salir de la casa. Yo puedo conectar una clase en Meet y ya, Uh feliz. -huh. Pero el bultero, el taxista, el vigilante no se pueden dar el lujo de no ir. Y justamente fue la población más afectada, porque es población que no se alimenta adecuadamente, que tiene el sistema inmune por los suelos. Entonces es gente que le llega el virus y los destruye. Uh -huh. Yo he visto pacientes que se han ido en 7 días. Y sí, lo que te digo, es muy interesante. Hay un mapa muy interesante que tú muestras la cantidad de muertos, ese mapa de Bogotá, ¿no? Uh Entonces, -huh. en el norte hay, yo qué sé, 5 muertos por cada 100 habitantes. Y todo lo que será sur, Kennedy, Bosa, todas estas partes, hay más o menos 40 muertos por cada 100 habitantes. Y en el mismo territorio. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que los del sur tienen que ir a trabajar, tienen que ir a vivir, y para colmar no pueden comer bien porque no hay plata para comer, no pueden comprar carne. Y estamos hablando del mismo territorio, del mismo sistema de salud, en un mismo lugar. Seguramente están los mismos hospitales. Sí. Que estamos hablando, las condiciones de vida. Y la política no debería ponerse a pensar en, venga, es que yo tengo que ponerme a hablar de la construcción de un metro en este momento, no nos interesa si salió o no el metro mañana. Sí, Nos exactamente. interesa que haya una solución viable, monetaria y socialmente hablando, para solucionar y paliar el problema. No esperar 2, 3 años a que lleguen las vacunas y no ponerlas o no comprarlas. Sí, exactamente. De hecho es a partir de esa problemática que ocurrió lo que sí, yo creo que sigue pasando, solo que obviamente pues para el momento de ahora pues los medios no lo informan tanto, pero que fue el tema de los famosos trapos rojos, la cual lo que empezó claramente como un intento desesperado de ayuda de parte de las comunidades más remotas del país o incluso de la ciudad para que fuera, o sea, para que hubiera ayudas para alimentos, saneamiento básico y todas estas cosas que son muy importantes para una persona del común. Es prácticamente, posteriormente se convirtió en lo que es un signo de protesta respecto claro, sí, o sea, sí hay que protegernos del COVID-19 y todo eso, pero el mismo punto de siempre. ¿Cómo vamos a garantizar de que las personas en extrema pobreza o que viven en condiciones de informalidad puedan subsistir durante, pues, cuando ocurrió la parte más fea de la pandemia? Ahora que ya la parte más fea de la pandemia obviamente ya no está, pero igual sigue persistiendo, pues igual siguen los mismos problemas. ¿Cómo vamos a garantizar de que estas personas pues, puedan tener el saneamiento básico o la alimentación diaria pues para seguir subsistiendo? Y una cosa yo creo que es muy importante y es que, mira, el COVID llegó para quedarse.
Sí. ¿sí? Nosotros no podemos seguir lujos de decir, listo, nos vacunamos, supongamos, en un mundo idílico en el que todo funcionará, que se vacunó toda la población, Ujú. ¿cierto? Y listo, el COVID desapareció. No, el COVID es un virus, va a volver a aparecer, habrá otra pandemia, no sabemos cuándo, pero habrá. Pero es que esto no es un problema de ahorita, ¿sí? La Ujú. influenza, la tuberculosis, Entonces, las enfermedades infecciosas, lo que tú quieras. eh, Son problemas que no solamente le competen al médico o al personal de salud o a la persona que está en el hospital allá en un turno de 24, 72 horas, sino le competen a los administradores de la ciudad. Por eso que si ellos hicieran programas de protección y prevención en salud, si dijeran a la población, oiga, es que nosotros les vamos a potabilizar el agua y no tienen que ir a buscar en un pozo séptico, por ejemplo, o nosotros vamos a generar campañas para que ustedes coman adecuadamente, tengan un buen sistema inmune para que no los mate la influenza cada año, créanme que a nosotros el trabajo se nos soluciona muchísimo. Pero ¿cuál es el problema del tema de salud colombiano? Que en este momento nosotros queremos curar y no prevenir, y curar es caro sí. y demorado. Pero si yo hiciera programas para prevenir, ¿sí? Para mejorar y que justamente no pase este problema, pues es que primero tendríamos más plata y segundo tendríamos más enfermos. Y los que realmente no necesitan ayuda, pues tendrían médicos, porque tampoco hay médicos. Aquí el problema es prioridades, me atrevería a decir, ¿sí? Estamos invirtiendo no sé cuánto a la guerra. Sí. Era, Eh, sí, continúa, ya ahorita continúo con Dale, acotar el asunto, continúo. dale. No sé cuánto estamos invirtiendo en guerra, porque estamos invirtiendo en investigación, en educación. Hay prioridades y siento que están muy desbalanceadas. Y dentro del mismo gremio de la salud hay prioridades. No invirtamos en insulinas, invirtamos en programas para no diabéticos, no invirtamos en antihipertensivos, invirtamos en programas de antihipertensión, no invirtamos en antibióticos para la tuberculosis, invirtamos en programas para delimitar la tuberculosis. No sé si me puedo entender. No, sí, de hecho, prácticamente ya que estás mencionando esa parte, quería acotarlo respecto a lo que fue la crítica del economista Salmo Kabinovich. O sea, la verdad no sé cómo se pronuncia. O sea, espérame un tantito. Salomón Kalmanovich, que para la época, o sea, que él criticó mucho lo que fue eso, o sea, de cómo durante la pandemia el gobierno nacional y algunas entidades regionales y locales, pues no hubo, o sea, no hubo una, aparte que no hubo una buena coordinación de programas, también hubo como lo que él denominó pataditas de agua respecto al tema de invertir en salud y o sea, en salud y reactivación económica. Pero sobre todo él criticaba eso, o sea, cómo de alguna manera durante la pandemia se seguía invirtiendo en municiones y obviamente en el sector de defensa cuando en un momento tan importante como este debería bajarle a los rubros de defensa y aumentarles a los rubros de salud, pues para lo que tú dices, mejorar esas condiciones o para que la salud en Colombia fuera lo que tú dices, más preventivo que este tipo de cosas. O no sé si más bien no sé si confundí esa parte del término, esta parte. No, exactamente, eso es lo correcto. Sí, es que el sistema de salud de Colombia es reactivo. Entonces, no llega el paciente enfermo y reaccionamos para salvarlo. Y está bien, no es lo que se debe hacer. Pero lo ideal es ser un sistema de salud como los de los países, se me olvidó, nórdicos. Sí, Ujú. ellos no son reactivos, son preventivos. Es muy interesante. Entonces, hablemos un poquito de leyes. Em, ¿Qué es la ley 100? Yo te voy a pagar cierta cantidad como EPS para que tú atiendas a cierta cantidad de personas, ¿cierto? Y no me importa si estás muerto, vivo, sanos, enfermo, yo igual te voy a seguir pagando. Entonces a la EPS no le interesa tener a su población sana porque pues igual le van a seguir pagando, Ujú. ¿cierto? Seamos sinceros. En esos países le pagan a las, entre comillas, EPS, se entiendan así, por cada paciente sano. Ujú. Entonces, ¿qué le interesa a la entidad en ese país? Mantener a su población sana.
Esa es la diferencia. Nosotros somos reactivos y el médico en sí es reactivo. Sí, muchas veces a nosotros nos educan para reaccionar y tratar, pero muy poco para prevenir. ¿Sí? Y yo como personal de salud también tengo la necesidad de educar y decirles, mire, es que si usted no come, si usted se pone a fumar, le va a dar cáncer. Listo, puede que no me escuche, pero yo cumplí mi función o mi trabajo de intentarlo. Prevenir. Ujú. ¿Sí? Si él no Sí. me escucha, ya es cosa del paciente. Pero yo cumplí mi labor de decirle, mira, no tienes que fumar, te estás matando. Y cuando el paciente llegue con cáncer, tenga que hacerle quimioterapia, me voy a gastar mucho más dinero y mucho más tiempo y mucho más recursos tratándole el cáncer con la posibilidad de que se muera, Ujú. que si yo desde un principio hubiera prevenido. Vale, sí, es un punto muy importante respecto a esa cuestión. Y bueno, ya antes de continuar con el tema, vamos de una vez a las dos primeras curiosidades o hechos curiosos del detrás de cámaras de nuestro programa de Nos Vale. El primero respecto a que en uno de nuestros capítulos hablamos un tema un poco curioso respecto a lo que era aquella manía que tenía la humanidad respecto al fin del mundo. Y es que para el momento en que habíamos hecho el video, lo hicimos como una forma de hablar, o sea, no solamente esa manía, sino también de una forma de satirizar aquella tendencia de aquel finales de 2011 inicios de 2012 que fue esto del fin, o sea, el fin del mundo maya, debido a que uno de los últimos, debido a que el último códice maya que se había preservado para el momento en que hicimos el video, datada la última fecha 2012. No obstante, pues nosotros a través de diversos argumentos nos dimos cuenta de cómo esta tendencia del fin del mundo, aparte que es algo que históricamente siempre ha pasado, es la tendencia de que no iba a ocurrir. Y es que no iba a ocurrir por el simple hecho de que particularmente recientemente en trabajos arqueológicos se ha descubierto que obviamente había códices que podrían continuar lo que había terminado aquella fecha 2012, pero que por desgracia pues nunca sabemos porque muchos de esos códices fueron destruidos durante la colonización española. No sé si respecto a eso quieres hablar un poco del tema o podríamos pasar ya a la segunda curiosidad. No, claro, es interesante porque no solamente la historia que no conocemos, sino es nuestro instinto. Ujú. El ser humano siempre quiere entender o quiere ser importante. Por eso fantaseamos con historias como el apocalipsis o Ujú. zombies o bueno, lo que quieras, X. Porque necesitamos sentirnos importantes en la manada y como ahora somos tantos, Sí. no hay importancia. Soy uno Y, más. ujú. Sobre todo como para darle algún significado a algo, o sea, pienso que es eso, o sea, dar como significado a que llegará un momento en la historia de la humanidad que tendrá que terminar. Y cuando llegue ese momento, pues posiblemente, ese es también el lío. Sabremos nosotros si estaremos vivos para cuando eso ocurra. Y es esa expectativa de que llegará un momento en que eso tendrá que terminar y cuando eso termine, sabrá si seremos absueltos espiritualmente o no. Porque esta idea de lo del fin del mundo es algo no solamente muy común de la, de la religión o de la mitología judeocristiana, sino también de las religiones orientales acerca del final de un ciclo y el inicio de otro. Aunque creo que no sé si vas a comentar algo aquí. Y iba a decir algo. Nuestro cerebro lucha con el final. Ujú. Imagínate la nada. Es imposible. Te Ujú. imaginas algo negro. El negro sigue siendo algo, un Ujú. color. Por eso es el miedo a la muerte. No podemos imaginar morir porque morir es la nada. Es la inexistencia. No podemos imaginarnos la inexistencia porque toda nuestra vida hemos vivido en la existencia. Por eso, si queremos verlo desde un punto de vista científico muy frío, si quieres verlo así, Ujú. es lógico la creencia en Dios.
Es más sencillo creer que hay algo más a creer que no hay nada, porque la Sí. nada va en contra natura, va contra lo que nosotros somos como especie. Ujú. Sí, lo que caracteriza como humanos. Bien, ahora vamos con la segunda curiosidad. La segunda curiosidad es más que todo como relacionado a que, igual que ocurre y ocurre cuando uno suele grabar programas, es que hay diversos bloopers o bloopers o cascarrillos o lo que sea. Aquellos detrás de cámaras en la que nota lo mucho y a veces un poco tedioso la manera en que uno tiene que grabar un programa en la cual ya sea porque uno, o sea, porque pasa algo inesperado. En el caso del programa, el mayor blooper era que o nos llamaban a la hora en que estábamos haciendo el video o se nos caía la cámara. Pero fíjate que eso es una experiencia. Ujú, ¿M? Eh, Éramos muy inexpertos y creíamos que todo tenía que salir perfecto, ¿sí? ujú. Y no. Ahora hay directos. Entonces es muy interesante porque en el streaming pueden pasar lo que tú quieras. Claro, Por un ahora, terremoto quieres, ¿sí? sí, ahora es lo contrario, ahora ya 10 años de esto ya es al contrario, ya entre hay algo inesperado o algo que sale a lo que uno tenía planeado, pues usualmente suele tener más vistas o suele terminar teniendo algún reconocimiento de alguna red social en específico. Y a veces incluso hasta termina llevándose bueno, a cosas un poco no tan santas como, no sé, fingir un secuestro en vivo o cosas por el estilo. Claro, porque es que ahora vivimos en un mundo de inmediatos, ¿sí? Sí, Entonces, claro. pasó esto y toda la gente dice, uy, X. Sí. Pero, por ejemplo, yo no sé si tú, pero por lo menos yo no hice un guión de lo que voy a hablar, ¿sí? Ujú, Porque hacer la improvisación me parece que es natural. Claro, uno puede hacer un guión, entonces yo voy a hacer esto, luego esto, luego esto, luego esto. Pero fíjate que la gente que tiene más éxito ujú. es la que menos planea, Sí, es la que es más auténtica. sí, exactamente. De hecho, ya que estamos hablando del de fingir un secuestro, nosotros casi como en el último programa, en el capítulo 8 hicimos algo similar, pero con la diferencia de que nosotros desde el principio del video ya habíamos aclarado que era simplemente un dramatizado. Muy diferente a, por ejemplo, alguien que finge un secuestro en vivo y es muy descarado, sale al otro día es muy descarado, sale al otro día a decir que eso fue real cuando era más que claro que no lo era. Sí, claro, y ahora es lo más común. ¿M? Sí, No ¿no has visto en redes sociales que han habido un montón de escándalos sí. relacionados? Sí. Entonces, es complejo ahora saber qué es real y qué es no, que no lo es, ¿sí? Vivimos en un mundo, hay una frase que me encantó, vivimos en un mundo de amistades falsas Ujú, y rodeados de espejos de realidades alternas. Sí, yo entro en un celular, miro una amiga, miro un perfil de Facebook de cualquier persona y veo una realidad alterna en la que la persona es feliz y todo le ujú, sale bien, pero no es lo real, ¿sí? Y yo puedo tener 1000 amigos en Facebook. ¿Y cuántos de esos realmente hablo y conozco y me importa genuinamente su existencia? ujú, ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres por mucho? ujú. Sí, así es, esa complejidad respecto a lo virtual y lo real. Y es a partir de ese punto que vamos a continuar ya con esto ya un poco enfocado a esa parte, a cómo la virtualidad, como habíamos mencionado anteriormente, en la pandemia la virtualidad se volvió cada vez más en eso, en una nueva normalidad a secas, cuando posiblemente creo que esa va a ser más que una nueva normalidad, más bien es algo que ya, no sé, si en literatura de ciencia ficción o algo por el estilo, creo que ya habían anticipado. Sí, sí, no. Ujú, Porque fíjate que
A ver, hablemos de los libros de ciencia ficción. Julio Ujú, Verne hablaba de viajes, todo el cuento. ujú, Pero ellos iban al cielo físico, carros voladores, y ujú, aviones, ciudades inteligentes. Pero el futuro es justamente más sutil, pero más grande. y ¿Mm? complejo. Entonces ahora vivimos, sí, entonces ahora vivimos en un mundo intercomunicado, en un mundo donde la virtualidad casi que es palpable, ¿cierto? Ujú, Y cosa que ellos ni siquiera se podían imaginar. Y sí, tal vez no haya un carro volador, pero yo puedo mandar un mensaje a Japón de manera inmediata y me lo pueden contestar en segundos. ujú, Entonces, yo siento que a veces la concepción de futuro es más idealista, tal vez, ujú, más basada en lo que me puedo imaginar y menos real, menos ujú. sutil. Tu generación y la mía, yo el gran cambio, ¿no? Todos nosotros pasamos de celular Nokia chiquito, ese que sonaba, Sí, claro, o sea, al celular teléfono no. inteligente y uno no sabe Ujú. cuándo. No entiende en No, qué momento pasamos de A a B. eso fue así, así, como un chasquido, así fue. O sea, en un momento a otro pasamos de un celular Nokia a un celular Xiaomi, Samsung, Motorola. O sea, Motorola sobrevivía a pesar de todo, pero sí, prácticamente eso. Hubo cambios a nivel tecnológico y eso. Y eso fue menos de una década. O s- Exacto. Mira, hace 14 años yo me creé mi Facebook y Ujú, yo nunca lo usaba. En este momento creo que ninguno de nosotros tiene imaginario una vida sin WhatsApp, sí. De porque ya se hecho, volvió algo muy cotidiano. exacto. No, de hecho, antes de entrar a la universidad, o sea, yo, siendo honesto, yo no tenía ninguna, o sea, yo no tenía ninguna cuenta de WhatsApp. A partir de que empecé la universidad, fue que me tocó de manera casi que obligatoria utilizar WhatsApp para poderme comunicarme, porque de lo contrario, no me hubiera ayudado ni siquiera para los trabajos en grupo. Exacto. Y estas redes, este Zoom, este Meet, este Teams, lo que quieras, Ujú, llegó para quedarse, ¿sí? Y las nuevas generaciones vivirán creyendo que todo este sistema tan robusto ya existía. ujú, Y no es así. Entonces ellos nacen en un mundo en el que ya todo está construido y nunca vieron el cambio generacional, ¿sí? ujú. Yo crecí con los videojuegos de 8 bits y ahora casi que no puede meterse en la pantalla literalmente. Ujú. Entonces, yo siento que el futuro, como no lo podemos llegar a imaginar, tal vez vaya muy de la mano que vamos a imaginar en los 60 que hacer en los años 2000, Ujú. ¿sí? Muy psicodélico, con muchas Exacto. vainas torpes y entre comillas interesantes y brillantes, pero a veces los cambios más sutiles son los que más pueden llegar a sorprender. Sí, así es. De hecho, yo dudo que, o sea, no sé si Isaac Asimov esperaba que para su visión de futuro fuera a haber redes sociales. Porque, por ejemplo, en la visión de futuro de Isaac Asimov se imagina, no sé, o sea, de pronto sí se imaginaba de conexión entre las personas a través de, o sea, de aparatos tecnológicos de videos en vivo, de esas cosas. Pero yo dudo que el man se hubiera imaginado acerca de no sé, un Facebook o un Twitter o un YouTube. Y eso que no hablamos de, por ejemplo, el tema de los viajes en el tiempo, de cómo para él el siglo 23 24 25 para esos siglos como más del futuro, se imaginaba hasta agencias del tiempo. Y todavía, fíjate que todavía hay No, todavía. imaginario, existe. Ujú. Hablemos de Loki, ¿sí? Es Ah, básicamente sí, eso, líneas en el tiempo, ¿sí? sí, exacto. Ya, o sea, más o menos, sí, de hecho ese era el propósito de mencionar a Isaac Asimov, porque prácticamente, si bien la TVA está basada un poco en lo del tema de agencias en el tiempo en los cómics, también parte de los cómics está basado un poco no sé si en la saga Fundación o en otra saga de Isaac Asimov, en la cual habla más o menos de agencias del tiempo. Exacto. Y digamos, físicamente hablando es imposible, ¿no? Bajo nuestras Ujú. leyes actuales. No, sí, Sí. es que Repito, básicamente, ujú,
Sí, o sea, yo ayudaría a tu frase diciendo que quizás nunca vamos a conocer el futuro. O si llegamos a llegar a ese futuro, será el presente, ni siquiera el futuro, porque, si, o sea, no sé si tú y yo estamos en la misma idea, pero nunca llegaremos a aquel futuro. O si llegamos a ese futuro, será el presente en realidad. Sí, igual si no me quiero meter en ese, digamos, en ese berenjenal, pero es muy interesante porque físicamente el tiempo no existe. O sea, Ujú, es absurdo la idea, ¿no? Pero es que el tiempo es como un río, ¿no? El ujú, río siempre va, no sé, pongamos, de la montaña hacia el mar, voy a poner un ejemplo. Pero imagínate la que el río está congelado. ujú, Tú podrías escalar el río y ir hacia el pasado o bajar hacia el mar y ir hacia el futuro. El tiempo, según muchos físicos, es una ilusión, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el ser humano sueña con romper esa ilusión. El problema es que es físicamente imposible viajar al pasado, físicamente imposible. Al futuro ujú, técnicamente es posible. La cosa es que lo que tú dices es muy cierto. Para la persona que viaja al futuro, su futuro será su presente, ujú, porque vivimos en un eterno presente ujú, constante y siempre tratamos como de buscar la salida y nunca lo logramos realmente. Nunca entendemos cómo salir de esa burbuja, pero a la larga es algo intrínseco en nosotros, ¿sí? ujú. Es muy interesante porque por una mosca el tiempo pasa más lento. La mosca ve menos fotogramas, o sea, no sé si te has editado videos, que es los Ujú. FPS, entonces fotogramas por segundo. Ah, sí, Entonces el ser humano ve creo. 60 fotogramas por segundo, ¿sí? Es como como uno ve 70, Ujú, 60 fotogramas por segundo. Las moscas ven a 15 fotogramas por segundo, o sea, ellas ven en cámara lenta. Entonces, para ellas, un segundo puede ser 15 veces más grande que para nosotros. Entonces, el tiempo es, como dijo muy sabiamente Einstein, relativo, también en ujú. biología. Sí, sí, entonces quizás ya vamos un poco como a partir de ahí ya vamos hablando un poco acerca de cómo, o sea, ya con base en esta nueva realidad, más o menos esa complejidad de futuro y estas cosas. Ya hablemos un poco de cómo va a ser quizás la política del futuro, ya con un poco con lo de la nueva realidad. Y yo empezaría diciendo que una vez más, tirándole estiércol a Francis Fukuyama, esto del fin de la historia creo que no se va a hacer realidad, o bueno, el fin de la historia creo que no se va a alcanzar como se esperaba. Y lo digo porque Francis Fukuyama a finales del siglo XX creía que el fin de la historia va a ser un gobierno mundial, liberal, que occidental y tal cosa. Y aparte de, obviamente, aquellos atentados del 2001, que no voy a ahondar más para evitar un problema a futuro, es acerca de cómo esta supuesta fin de la historia nos hizo realidad por, obviamente, pues el surgimiento de nuevos movimientos ultranacionalistas, obviamente, pues nuevas visiones de la derecha. Recordemos a aquella mal llamada derecha alternativa en la cual o sea, permitieron que figuras de televisión como Donald Trump o personajes muy controversiales como Bolsonaro llegaran al poder. Y de la izquierda ni hablemos porque aparte de el triunfo del chavismo en Venezuela, igual a finales del siglo XX, y que hoy en día Venezuela sigue en la situación en que está, como también en la izquierda también ha habido nuevas, o sea, nuevas visiones, ya no de una izquierda tradicional a lo imitarle el modelo soviético o el modelo maoísta, sino ahora la izquierda también se ha diversificado en otras ramas un poco más ligadas hacia un progresismo un poco más liberal o en otros casos llegando más hacia una izquierda un poco más reaccionaria en contra o sea, una izquierda un poco más similar al conservadurismo de antaño.
en la cual es opinar sobre ciertas cosas o, o dar una opinión un poco a veces autocrítica de un movimiento político termina convirtiéndose en un motivo pues para ser juzgado, incluso cancelado. Mm. No, no sé más o menos qué opinas al respecto de eso. Pues es que la izquierda y la derecha son divisiones muy arbitrarias, ¿no? Ser de izquierda, entre comillas, yo soy de izquierda, entonces voy contra el gobierno, estoy de acuerdo con, yo qué sé, políticas muy socialistas y X. Pero si soy de derecha, entonces estoy de acuerdo con el uribismo y todo este tipo de redes, ¿cierto? Pero a Ujú, la larga son vainas muy arbitrarias, son nombres que le pongo a las cosas, ¿sí? Y que son nombres que se han modificado con los años. ¿Cómo será la política del mañana? Es difícil saberlo. Es más sencillo tratar de entender el clima o una célula o un fenómeno físico que ujú, entender la humanidad. Yo siento que la política del mañana va a responder a los problemas del mañana. Así ujú, de sencillo. Y nos enfrentamos a varios problemas graves. A una crisis ecológica sin precedentes, ujú, ya que está apareciendo. Nos enfrentamos a una época tal vez lista para la implementación de ingeniería genética y la tecnología cibernética en los seres humanos y las IAs. Entonces siento que la política del futuro va de pronto a dejar esos dejos de izquierda a derecha y va a empezar a de pronto centrarse en ese tipo de cosas. Entonces habrán dos, yo auguro lo siguiente, habrán dos grandes bandos, el bando entre comillas conservador, que estará de acuerdo con la pureza de la raza y que no hay cambios oncológicos ni nada del cuento, X. Y ahora la gente progresista que hablará de cambios en la humanidad, de la eugenesia, de todo ese tipo de prácticas. Y lo mismo en el medio ambiente. Habrá quienes defiendan seguir explotando y quienes defiendan no. Entonces yo siento que la política de un país y un territorio y del tiempo va a responder a lo que necesite la humanidad en ese momento. Es complicado hacer un pronóstico porque no sabemos cómo va a actuar la humanidad en estas crisis, que ya están acá, ya nos están besando los pies y ni siquiera nos hemos dado cuenta. sí, respecto a eso, también como que mirando las cosas, pues, o sea, la política del mañana, pues, yo lo considero que es más complejo, o sea, en el sentido de que si bien las ideologías de siempre, obviamente no es lo mismo o sea, no es lo mismo las ideologías conservadoras de hoy en día que las de hace unos años, o lo mismo va con la izquierda. Considero que el asunto más bien es más respecto a aquellos movimientos políticos que quieren como mantener el status quo, o sea, independiente de la ideología política, quieren mantener un status quo económico, político y si se puede decir social, ah, social respecto a cómo deberían comportarse los ciudadanos y qué modelo económico hay que seguir promoviendo. Y el otro bando, yo creo que es lo que pretende dar quizás un cambio un poco a eso, o sea, de que ya es momento de replantear un poco lo que tú dices, o sea, replantear soluciones más concretas y, y efectivas al problema del cambio climático. O por ejemplo, a ciertas desigualdades sociales a nivel tanto económico como social y y si de pronto, si es posible, de pronto a reivindicar ciertas, o sea, a reivindicar ciertas luchas históricas que por diversos motivos, pues aparte de que fueron ignoradas, obviamente esto ya va más hacia la historia, de parte de la historiografía oficial, sino también como ver que a partir de esas reivindicaciones puede, obviamente, pues, por ejemplo, no sé, o sea, tratar
de haber una conciliación respecto a estas, o sea, una conciliación respecto a esas diferencias sociales, étnicas, también sí se puede decir, porque, por ejemplo, no solamente lo digo por el tema de la controversia respecto al 12 de octubre y todo esto del pasado colonial español, que también puede, obviamente, tener mucha relación con las colonizaciones europeas en América Latina o en Asia o en parte en África, sino también cómo de alguna manera se puede utilizar diversas, si se puede decir, el activismo político a través, no sé, de nuevas, de no solamente las reivindicaciones sociales de siempre, no sé, devolver de esto de devolver objetos que fueron robados durante la colonización que terminaron en museos europeos y que a través de una conciliación entre diversos gobiernos pues se logra que estos objetos se devuelvan o, en casos un poco más, digámoslo así, más revolucionarios, como ha sido pues eh, derribar estatuas de personajes históricos que representan un poco ese colonialismo y que, bueno, antes de que vamos al tema complejo de la historia, algunos de esos monumentos se levantaron en épocas posteriores a la colonización. A Y ha partir, pasado, sí. y ha pasado, ¿sí? El estallido social realmente ha generado ese cambio, ¿sí? Y la deconstrucción de muchos hitos sociales, Ujú, ¿cierto? Y la destrucción de estatuas y todo lo que tú quieras. Pero yo no me quedaría ahí. Yo no me ujú, quedaría ahí porque en este momento tenemos herramientas de manipulación genética, ¿cierto? ujú, Entonces, yo te hago la pregunta, ¿qué nos impide realmente hacer la manipulación genética? Realmente hay ciertos recursos sociales que en algún momento, tarde o temprano, van a reducirse a anécdotas. ujú, Entonces tendremos dos especies, una especie modificada genéticamente y una especie no modificada, y la historia se va a repetir. ujú, Entonces, la legislación en este momento ya poco anda a flaquear, ¿sí? Ya estamos empezando a hacer modificaciones genéticas en embriones. No estamos muy lejos de empezar a planear literalmente nuestros hijos. ¿A qué voy? Lo que tú dices es muy lindo y muy ujú, idealista, pero vivimos con humanos y humanos que van a buscar su propio beneficio. ujú, Entonces, la gente que pueda pagar la modificación genética en algún punto, porque esto va a pasar, ujú, va a ser gente no solamente físicamente superior, sino seguramente intelectualmente superior. ujú, Entonces, toda esta historia va a empezar de nuevo a repetirse, ¿cierto? Y los viejos ídolos del Día de la Raza y todo lo que tú quieras van a caerse y van a empezar a aparecer otros. ¿Quién nos garantiza que eso no va a pasar? Nada. ujú. O, barreras éticas más grandes hemos pasado en nuestra historia antes. ¿Qué nos va a impedir pasar esta? Ujú. Sí, de esa parte también quería hablar de esa complejidad del trans y el poshumanismo. Y quizás quisiera conectar esa idea de lo de la modificación genética con otra idea también un poco particular, y es el tema de las IAs o de las inteligencias artificiales. Porque, y esto también, esto está ocurriendo recientemente, y es que muchos de los gobiernos, sobre todo los gobiernos del que se denomina el primer mundo o el norte global, desde hace muchos años se ha invertido respecto al desarrollo y el progreso de las inteligencias artificiales. Y más allá de empezar un poco el debate, no, ya no tanto hacia lo político, sino más bien hacia lo sociológico, es respecto a no solamente a los posibles impactos que va a traer esto, sino más bien bueno, a cómo a cómo esto de alguna manera va a ser, eh,
va a ser un poco más hacia esto de lo que teorizamos de la posible política del futuro, o más bien las relaciones entre seres humanos del futuro. ¿Seguiremos siendo humanos? Humanos en el sentido estricto de la palabra. Si tú tienes un calcetín favorito y se rompe mucho y lo reemplazas por retazos, y al final solamente son retazos, ¿sigue siendo el mismo calcetín? En mi opinión, no. Es vio, una parábola de un filósofo. Pero el caso, ¿a qué voy? Ujú, El día que los humanos sean más máquina que humanos, ¿seguiremos siendo humanos? Seguramente no. O no en el sentido estricto de ser un ser humano. ujú, ¿Qué nos hace humanos? Si vamos a lo más primitivo, nuestros instintos. Es lo que nos hace amar, odiar, buscar poder, quitarlo. Y si en nuestro afán de la perfección y guiar el proceso evolutivo eliminamos completamente nuestros instintos, ¿seguiremos siendo humanos? sí, humanos, sí. Entonces, ¿cómo sería la política del futuro? Hay dos posibilidades. Posibilidad número uno, muy a lo Terminator. Las máquinas se dan cuenta que los humanos son un estorbo y Ujú, las eliminan. Por lo tanto, la política humana será una política de resistencia contra este nuevo enemigo. O la más factible, si no puedes con ellos, únete a ellos. pues, Entonces nos empezamos a conectar a máquinas y a ser más máquinas que humanos. Y nuestra política se basará en lo que se basa cualquier máquina, eficiencia y productividad. ujú, Sí, entonces ahora todos vamos a estar bajo un mismo, entre comillas, código, ¿cierto? ujú, Y vamos a trabajar en... Entonces, en ese momento la política dejará de ser política, ¿sí? Porque ser política es que yo puedo elegir. Pero si ya está en mi programación, entre muchas comillas, todavía estaremos hablando de política. No, estamos hablando de elección, estamos hablando de programación, ujú, de predisposición. Las hormigas no son políticas, no eligen a sus reinas por, ni siquiera por sangre, pues, genes, punto. ujú, Y siguen un sistema de castas, pero es porque les toca, porque yo nací soldado y tengo que morir soldado. ujú. Y hay un libro muy bueno que es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, te lo recomiendo. Ah, Es el lo mundo mismo, feliz de Huxley, sí, sí, sí. humanidad por castas. Sí, de Entonces, hecho, perdona, dale, 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 dale. vale, sí, de hecho, de ahí quería empezar respecto a si de pronto, o sea, no sé si desde nuestra perspectiva un poco el futuro sería más una mezcla rara, no sé si entre un mundo feliz de Aldous Huxley y no sé, de pronto una especie de distopía un poco rara de inteligencia artificial, de pronto no es Westworld, pero algo más parecido en la cual, en la cual habrá castas un poco raras entre humanos y robots, y mientras, sí, de pronto la política del futuro de pronto sería un poco más, claro, la mentalidad un poco robótica de eficiencia y estas cosas, pero en cuanto a eso, sí, las relaciones de poder serían de pronto más similares hacia organismos de ese sentido, posiblemente abejas o hormigas. Pero también quisiera añadir un poco más en esa complejidad de la de Huxley, es eso, o sea, que va a esa misma pregunta, ¿de verdad, o sea, de verdad para ese futuro seguiremos siendo humanos? ¿O qué es lo que nos caracteriza como humanos en sí? Porque igual a la pregunta que yo recomendaría un video más o menos que habla más del tema de la distopía de Huxley, que es de, no sé si es esquizofrenia natural, que él habla un poco acerca de esa duda en sí, que si quitamos las partes importantes que nos definen como humanos, entre esos nuestros sentimientos y los instintos, entonces desde un punto de vista de un científico promedio, sobre todo de la parte de lo técnico, si quitamos esa parte que nos hace humanos, pues, no, entonces, perdón, un mundo feliz no es una distopía, sino una utopía.
Obviamente nada más lejos de la realidad, pero sí es muy interesante ese tipo de cuestión. Hablemos desde el punto de vista biológico. Un humano es una persona, muy Ujú, bien, un organismo que tiene un corazón, pulmones, bla, 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 bla. ujú, Te puedo nombrar todos los componentes que nos hacen humanos, biológicamente hablando, y que nos diferencian de otras especies, y los genes y todo lo que tú quieras. Y ya podemos modificar los genes y ujú, crear órganos artificiales. Entonces, biológicamente podríamos dejar de hacerlo. Pero supongamos que no cambiamos lo biológico, sino cambiamos cómo interactuamos con nosotros mismos. ujú, Eso va más a tu lado, ¿sí? Lo que es psicológico, lo que es sociológico. Cuando un humano deja de sentir así fisiológicamente y biológicamente y anatómicamente, ese humano ya no es un ser humano, porque dejó de sentir. ¿Sí? Y los sentimientos, queramos o no, hacen parte de lo que nos hace ser seres humanos. ujú, Entonces, sí, un mundo feliz es justamente es un mundo feliz. Es un mundo sin guerras, es un mundo perfecto, idílico casi si quieres. ujú, Porque nos parece tan aberrante, porque vivimos en un mundo con individualidad. ujú, Si en algún momento empezamos la edición genética o la unión con las máquinas, o bueno, como quieras decirlo, la individualidad va a desaparecer. ujú. No, Ese es el problema. no, y las complejidades que nos hace ser humanos. Porque si en un mundo feliz se eliminan esas complejidades, entonces vamos a la pregunta de siempre, ¿qué nos hace definir como humanos? Entonces, he ahí, la política es de humanos, hecha para humanos y hecha por Ujú. humanos. Sí, o sea, El día que dejemos de ser humanos, la ujú, política va a morir. Así sencillo. Entonces, sí, ¿cómo es la política futuro? Depende de qué futuro te quieres enfrentar. ¿Te enfrentas a a un futuro distópico, a lo Mad Max, donde falta el agua? Ahí hay política, porque sigue siendo ujú, gobernado por humanos. exacto. ¿Te enfrentas a un mundo de inteligencias artificiales unidas con el ser humano? Ahí ya no hay política, hay programación. Ujú, Te enfrentas a un mundo de la Black Mirror donde la tecnología ha sido controlada y ya prácticamente rige lo que somos, pero no lo es. La política no está hecha por humanos, está hecha por máquinas. Desde ese ujú. punto de vista, sigue siendo política. Sí, esa es la otra duda muy interesante. Y casi que nos remontaríamos desde la antigüedad clásica, principalmente la griega, cuando Aristóteles hablaba muchísimo acerca de que lo que nos definía como seres humanos era aquel sum politikon, que es prácticamente que las relaciones entre seres humanos, o bueno, las relaciones de nosotros entre nosotros mismos, nos hace, hace que lo político es prácticamente humano, particularmente eso. También, antes de que continuemos de profundizar lo del Zoom político, también quisiera profundizarlo con con dos conceptos importantes. Aparte del Zoom político de Aristóteles, hay un concepto que también me llamó mucho la atención de al menos de discutirlo, que es el de el animal simbólico del filósofo neocantiano Ernst Cassirer, que habla que aparte de nuestras relaciones de poder entre seres humanos, o sea, nuestra forma de relacionarnos en sociedad debido a que el ser humano es quizás el único ser que se ha caracterizado por el uso de la razón o por la sociabilidad natural entre nosotros. Ernest Cassirer también le añade otra idea y es que otra característica principal del ser humano es la capacidad de la simbolización, o mejor dicho, de que aparte de nuestra comunicación a través del habla, también nos comunicamos o tratamos de dar significado a las cosas a través de objetos, de animales, o sea, esa parte de lo simbólico, de los símbolos, como parte de comunicación principal, como una de nuestras características principales como seres humanos. Pero fíjate que la comunicación no es intrínsecamente humana. Uh -huh, Hablemos de los animales, hablemos de las abejas, hablemos de los delfines. Se comunican en lenguajes, tal vez no tan robustos y finos, entre muchas comillas, como es el ser humano, pero los tienen. uh -huh.
se comunican, ¿sí? Entonces el lenguaje no nos hace humanos, solamente nos permite avanzar como sociedad. Ujú, La política, porque es que los únicos seres, entre comillas, políticos son nuestros primos, ujú, simios, chimpancés, orangutanes. Pero un león no es político, un león mata a las crías y punto. ujú, Entonces la política nos define más como seres humanos que el lenguaje, porque el lenguaje sigue siendo y seguirá siendo parte de la humanidad. Listo, y tú me dices, ok, el lenguaje hablado de los delfines o de los perros, vale. Y yo te puedo decir, y el lenguaje, entre comillas, escrito de las abejas. Con muchas comillas escrito, ¿por qué? La abeja baila. Es una forma de ujú. transmitir la información, de guardarla y recopilarla en forma de símbolos que sí son expresados con baile, pero sigue siendo una definición de escritura. Entonces, desde ese punto de vista, el lenguaje no nos define como humanos, no realmente. Es una herramienta que utilizamos como muchas otras para mejorar como sociedad. Ujú, Ah, que la cultura, no, las hormigas también cultivan y generan hongos. Eso ujú, tampoco no es humanos. Ah, la ganadería, no, hay hormigas que también alimentan y luego crían, alimentan y matan cochinillas, los ujú. marranitos que llamamos en Colombia. Pues tampoco nos hace humanos. ¿Qué nos hace humanos? ¿Ah? Sí. Lo más cercano es la política y la filosofía. Porque una hormiga no filosofa, un perro no Ujú, filosofa, un chimpancé no se pone a pensar que es el tema político a quién va a elegir para la manada. Eso nos hace humanos. Y el día que dejemos de que la política deje de ser hecha por humanos para humanos, ese ujú. día dejaremos de ser humanos y la política va a morir. Ok, Porque la política muere cuando el humano muera. así es, sí, de hecho estoy de acuerdo contigo respecto a eso. De lo del animal simbólico, bueno, ese es quizás, o el zoom simbólico, es que respecto a que nosotros, o sea, lo de los símbolos, o sea, porque cuando nosotros vemos banderas nacionales, escudos, o el simple hecho de hacer o sea, hacer un símbolo basado en un animal, nosotros lo asociamos con un grupo en específico. Entonces, lo que pretendía con el de esto del animal simbólico era que la característica del ser humano, aparte de que utiliza los símbolos para identificarse en grupo, es la manera como se puede resignificar diversos símbolos. O sea, va que si una hormiga se ve a una, o sea, si una hormiga ve un póster de un símbolo de una hormiga, tal cosa, pues la hormiga dirá, no, pues eso no es nada porque obviamente es una hormiga, no lo va a entender. Pero un ser humano ve una hormiga y dice, no, pues de pronto, no sé, movimiento obrero o la lucha de los trabajadores algo en específico. O lo mismo, por ejemplo, lo que asociamos con el símbolo de un león. El ser humano dirá, pues el león representa la lealtad, la fortaleza, el liderazgo, y si lo vemos desde un punto de vista un poco más a lo geográfico, pues no sé, pues es el símbolo que utilizan las monarquías, principalmente la británica. Entonces, también... Tal vez no símbolos gráficos, tal vez Ujú, no la grafología, tal vez te ujú, lo valgo, pero sí otro tipo de símbolos. ujú, Feromonas son símbolos químicos. ujú, Es una hormiga, sabe que está con otra hormiga de otra colonia que es obrera por las feromonas que saca. Siguen siendo símbolos. Tal ujú, vez no escritos en hojas, no sé, sí, pero siguen siendo símbolos que le comunican algo. Entonces, volvemos a lo mismo. ujú, Manejar símbolos no hace humanos, no, porque los símbolos, o sea, el ser humano vive un antropocentrismo en el que piensa que la única manera de escritura y de comunicación es la suya, y no lo es, ¿sí? Es el tema de feromonas de las hormigas, es tan complejo que puede transmitir órdenes completas, órdenes tan sutiles como usted es un obrero, su misión es ir del punto A al punto B, ujú, y si otra hormiga lo ve un soldado, sabe que es un obrero. No lleva una capa que dice obrero, ni un chaleco rojo, ujú. pero
se identifica como tal. Ujú. Entonces, siguen siendo un simbolismo químico que los seres humanos no somos capaces de detectar. Sí, Pero claro. para una hormiga es muy obvio. Exacto, es un simbolismo que obviamente, pues, o sea, no hace parte de nuestra comprensión de los simbolismos, pero sí representa un buen significado, pues, para una hormiga, claramente. Sí, de hecho, ya casi como para concluir este primer podcast, queríamos, o bueno, quisiéramos discutir un poco, un tema un poco más interesante respecto a algo un poco más de la medicina y es, o bueno, más bien una discusión respecto por ejemplo, en estos días se hablaba acerca del, del posible primer trasplante exitoso de un órgano de un cerdo a un ser humano. Entonces, respecto a ese tema, no sé si quieres hablar respecto a la complejidad de la, ¿cómo decirlo? O sea, de la evolución. O sea, si bien Charles Darwin habló acerca de que la evolución humana vino a través de los simios, podríamos hablar de que es estrictamente eso o se podía discutir algo respecto a eso. A ver, ¿cuál es la ciencia detrás de un trasplante, no? Entonces, y voy a explicarlo muy para dummies. Pero Vale, no, imagínate que no hay problema. llega una persona nueva a Colombia, ¿cierto? Ujú, Para que la persona llegue a Colombia, tiene que identificarse como un extranjero, pero ujú, tiene que identificarse, necesita una identificación, un papel, algo que le diga, vengo de tal lugar y vengo a hacer esto, vengo a trabajar, a estudiar, lo que sea, ujú, ¿cierto? Cuando él pasa por aduanas, si todos sus papeles están en regla, ahí lo dejan pasar y ujú, él puede hacer su vida en Colombia. Los trasplantes funcionan igual. Hablemos de humano a humano. Entonces, yo te quiero pasar mi riñón porque lo necesitas, porque estás en diálisis, yo qué sé. Para que yo te pase mi riñón tiene que ser parecido a la salud de tu cuerpo. ¿Para qué? Para que puedan pasar la aduana. Para que al momento de revisar papeles o trazas moleculares, ya más técnicamente, pues mi riñón es atacado por tu cuerpo y tú te mueras, ujú, ¿cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que yo tengo que hacer es decirle a tu sistema inmune como, mira, hay un efecto extraño en el cuerpo, pero tú no lo vas a atacar, porque yo no hago nada pasándote mi riñón si después tú lo eliminas. ujú, ¿Listo? ¿Qué hemos hecho? Hemos cogido cerdos y lo que te hablaba de la ingeniería genética. Hemos cambiado genes para que los papeles del cerdo ahora sean papeles de humano. Entonces, ujú, no importa si son los del cerdo o de un caballo o de lo que quieras. Mientras tenga los genes necesarios para que yo lo pase de un cuerpo al otro y no sea eliminado, sea reconocido como propio, está bien. Es un proceso complejísimo, porque primero tienes que criar el cerdo, cambiarle los genes, rogar porque no haya problemas en que el cerdo en el nazca, caso del esperar órgano. a que crezca, que no rechace el órgano, mantenerlo vivo, luego matar al cerdo, Ujú, pasárselo a la otra persona, que la otra persona no lo rechace, dar el tratamiento inmunomodulador, todo el cuento. Es un proceso complejísimo, ujú. pero ¿por qué se hacen cerdos y no en caballos, perros, gatos, chimpancés, yo qué sé? Porque, bueno, el chimpancé nos hace más para lo cultural, porque esto puede sonar feo, pero nos es más sencillo imaginaros un cerdo muerto que un chimpancé muerto. Sí, sabes. Es Los algo temas un cultural, poco complejos, sí, sí. sí, es algo cultural, es mucho más sencillo ver a la lechona ahí más cultural, a ver el simio ahí muerto, ¿sí? Sí, sí, es Es porque la más. anatomía del cerdo es Ujú, parecida al, ujú, los órganos son parecidos, casi que el mismo tamaño. Por eso se hacen cerdos. Entonces, para poder hacer esta edición genética y pasarlo de un lugar de un momento a otro, han tenido que pasar años probando. Y para que se pueda hacer el trasplante, es jodidísimo, es muy difícil.
Ujú. Ahora, ¿qué pasa? Los medios de comunicación siempre, yo me atrevo a decir que exageran las cosas, ¿no? Entonces dicen, yo qué sé, se Se hace, encuentra no, es fosfeno en muy común. Saturno. Ujú. Entonces, hay vida en Saturno. Yo qué sé, ¿sí? Por ejemplo, un médico dice, es que ahí está la posibilidad de que la humanidad esté generando un nuevo hueso, como aparece en los medios. La humanidad está Sí, evolucionando. sí, ese malsano, sí, eso es un Es casi un malsano amarillismo interés. científico, Exacto, sí, eso. ¿sí? Sí, Entonces, ¿qué pasa? Sí, es un trasplante, pero es un trasplante de tejido. Un exacto. trasplante todavía muy, eh, digamos, muy pequeño para cantar victoria. Para que Ujú, de aquí a 60 años yo diga, oh, listo, voy a tener 60 cerdos para uno para cada órgano que se me dañe. No, todavía nos falta mucho para eso y para que esto ujú. se vuelva algo cotidiano. Ya no. Y sí, recordemos que para que un medicamento, cualquier tratamiento salga a la luz, tienen que pasar Pasar 30 por años, muchos 50 años, estudios. sí, y necesitamos plata y bueno, X. Y cuando se hace un avance, claro, los científicos descorchan y se sirven champaña porque para ellos es un gran logro. Ujú. Pero de ahí a que eso salga de manera comercial y que ya te digan, ¿quieres su hígado de cerdo o de humano? No, no, sí, 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 sí. esperemos. Sí, es muy complejo. Es que, ay, no, es que esto o sea, quería anotar este tema porque me recuerda muchísimo a esta horrible controversia que hubo respecto al sobreconsumo de vertemicina o de la controvertida cloroquina, que obviamente esto, o sea, obviamente, pues, o sea, se nota mucho no solamente o sea, el afán de ciertos medios de comunicación como por desvirtuar las cosas, sino también lo terrible que líderes, o sea, líderes políticos, porque recordemos que la más grande controversia que se le citó al hoy presidente de Brasil fue precisamente eso, o sea, recomendar medicamentos que obviamente, medicamentos o entre comillas medicamentos que obviamente aparte de que no son probados por instituciones de salud o científicas, sino que ya se ha hecho estudios en donde demuestran que tales medicamentos a largo plazo pueden ser perjudiciales para la salud de las personas. Que es muy sencillo, ¿sí? Ujú, Vivimos en un mundo de desesperación. Entonces, ujú, pandemia, fenómeno social muy interesante. La gente se va a comprar papel higiénico. A día de hoy todavía no entiendo por qué, pero era sí. muy chido y muy curioso verlos. ¿Quién no tengo papel higiénico? Y me decía, sí, era lógico. El caso, ¿a qué voy? La gente busca desesperadamente una salida rápida, Ujú, ¿sí? Una salida sencilla. Entonces, es que un científico por allá en Tailandia, en el último apurado con hijo de Michigan, descubrió que en un paciente con tales características la ivermectina le funcionó. Chimba, bien, pero es que se tenía que hacer estudios. Que le ujú. haya funcionado a Pito Pérez, al primo del vecino del hermano, no significa que a usted le vaya a funcionar. Ujú, De hecho, a usted lo puede matar. ujú, exactamente. Entonces, o lo del dióxido de cloro. Entonces, Uy, no, póngase dióxido de cloro. no, esa O vaina la de es Trump terrible. de, o la No, de Trump la de de, Tron de, póngase cloro, yo voy a hacer alcohol en las arterias. déjame hacer la imitación de Tron. No, hemos descubierto que eso podría funcionar. No sé si meterla, inyectarla y tal cosa. ¿Y qué pasó? Pues un montón de gente se intoxicó solo porque el que era presidente de Estados Unidos, gracias a Dios que perdió, dijo eso. Y entonces, ¿Qué pasa? pues, ujú, Ponle cuidado. ¿Qué pasa? Que la gente se cree intelectual y no lo es. ujú, Entonces tenemos la gente que sí lee, la gente que no tragamos entero y que nos demoramos años en creerle una noticia científica y no tragamos esperanzas, y la gente que lee un artículo en Facebook publicado por la vecina de que los limones son la cura del COVID y va diciendo en los cuatro vientos que un médico, yo no sé qué, quién dijo que los limones eran la cura para el COVID. ujú. Entonces en este momento vivimos en un mundo de fake news absurdo.
Ujú. que la vacuna te genera cáncer, que el microchip, que el 5G, que una Sí. cosa, que la otra, y que está generando esto, un montón de problemas absurdos, Ujú. absurdos. O sea, es que, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que, como mucha gente pensaba, que tragando bebidas hirviendo iban a curar con el COVID, uno veía en sala de emergencias niños quemados porque les hicieron tragar agua hirviendo? Ujú. Se sale de lógica, ¿sí? Es Sí. falta de sentido común, No, porque la no, gente sí. le es más sencillo creer a una persona que yo en este momento te diga, uy, es que tómate, yo qué sé, el agua de moringa, porque eso yo qué sé, es Sí. buenísimo para el cáncer. Es más sencillo creer eso a que te diga, es que fíjate que en el estudio del año tal, yo no sé qué Sí, sí, cuentos, exactamente. apareció que tal vez la moringa es bueno. ¿A quién le crees más? Pues al vecino Ujú. que te dijo el agua de Exacto. moringa, al médico que no. No, y ¿Sí? no, lo más preocupante es lo que te estoy diciendo, de que esto lo de Trump o lo de Bolsonaro, o sea, esos tipos no son cualquier lagañanico, son prácticamente los jefes de Estado de países. Entonces, imagínate la preocupación que es sentir uno cuando, o sea, una persona que, o sea, que no traga entero y que uno analiza muy bien las cosas, que venga, o sea, que venga el jefe de Estado de un país a decir, no, es que tal cosa es bueno para la salud. Y entonces, aparte de que obviamente ese tipo de cosas lo que permite, aparte de lo que tú dices, una, una mala información, un fake news muy terrible y las consecuencias que trae eso, es también obviamente las repercusiones que puede traer a un país con ello. Por ejemplo, no hace mucho ya prácticamente Jair Bolsonaro se está enfrentándose a una demanda internacional por, sí, Bolsonaro está metido en un lío judicial internacional por la manera como el tipo abordó el tema de la pandemia. Y no estamos hablando, o sea, no estamos hablando de que el tipo primó más a intereses económicos que a la salubridad de la gente, sino que el tipo salía cada cierto tiempo, él o su esposa o un amigo o familiar del susodicho, a decir que tómese cloroquina, tómese o sea, medicina, entre otras cosas, y hasta declaraciones que uno deja como, o sea, uno deja mucho que desear y que a la larga, pues, quien termine perdiendo es todo el país o la ciudadanía. Es que ahora no estamos eligiendo bien. Es que es Ujú. así de sencillo. Si yo voy a hablar, si yo quiero opinar de arte, pues yo creo que opino un artista. Yo no sé nada de arte. Sí, si yo voy a hablar de medicina, pues que opine un médico. Si voy a hablar de filosofía, que opine un filósofo. Lo que pasa es que esta gente se mete en berenjenales que ellos ni siquiera saben. Me encantaría tener aquí a Trump y preguntarle cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria, a ver quién me responde. Pues Ujú. seguramente no la sabe. Y está bien que no la sepa. Usted no está en el medio. Pero como decimos nosotros, si usted no sabe de algo, no hable, porque hay gente que lo escucha a uno, ¿sí? Si usted no sabe el tema, no hable. La ivermectina es un antiparasitario. Sí, sirve para los gusanos y todo el cuento. Pero es que la que venden es para caballos, Ujú. la veterinaria. La concentración de esa agujita es 3 veces mayor, más que la dosis letal. Entonces, si la gente se aplicaba mal, entraba en convulsiones y se moría. Si yo no sé el tema, no hablar. Así de sencillo. Entonces, ese es el gran problema, que es que en este momento los políticos sueltan vainas y recomendaciones de salud Muy sin basarse en una cuestionables. autoridad de salud. Ujú. ¿Sí? Muy Hablé con un cuestionables. médico, hablé con cualquier persona que sepa, hablé con un científico, Ujú. ¿sí? Con esa gente que se está matando ya en el laboratorio para sacar la vacuna. Me da mucha risa, ¿no? La gente dice, ay, es que esa vacuna no tiene estudios y los efectos secundarios, todo el cuento. Y a mí me provoca decirles, señor, señora, esa vacuna tiene más estudios que usted. ¿Sí? Sí. Porque es que es muy sencillo criticar cuando no se ha hecho. Es que salió muy rápido, sencillo, hay plata. Fácil, Sí. hay plata y hay afán.
Exactamente. Y Sí, bueno, perdón, supongo que ya vamos al final de este primer podcast, pero antes de terminar, vamos con las conclusiones de cada uno de nosotros respecto a los, o bueno, respecto al tema general. Y es que en sí es eso. Para mí, la primera conclusión es simplemente eso. O sea, si yo tengo dudas con ciertos temas, es mejor consultarlas antes de que uno termine como, o sea, termine como Jair Bolsonaro o Donald Trump, o qué decirlo, o como cierto presidente venezolano, cuyo apellido voy a mencionar, Don Maduro. Es preferible uno o consultar las cosas o mejor no decir nada a terminar como prácticamente una burla andante de parte de muchas personas y cuyas consecuencias va a ser a todo el país o a toda la ciudadanía. Y segundo, creo que esa se la cedo a Juan Gabriel. es muy sencillo. Yo solamente una recomendación, una conclusión de todo lo que hemos hablado, y es que quien es político y quien maneja un grupo de personas tiene un poder importantísimo entre la sociedad. Y su opinión, para bien o para mal, va a influir en las decisiones de su Ujú. pueblo. No hable lo que no sabe, y si va a hablar, indague. Y esto no solamente va para Trump, Bolsonaro, sino para cada uno de nosotros. Si yo soy el líder de un trabajo, el líder de una empresa, y voy a decir algo, hable, investigue, no cometa errores de los que después se puede arrepentir. Mm, Y bien, y a partir de este momento damos por terminado el presente podcast. Y para la próxima posiblemente vamos a hablar de unos temas un poco más calmados y si la palabra me lo permite, un poco menos convulsionados en esta época un, un poco, no distópica, pero sí un poco compleja respecto a los cambios que estamos atravesando en este momento, no solamente por el tema de la pandemia, sino también por el tema de la virtualidad y por supuesto un mundo que, como ha sido siempre, ha sido un mundo complejo e impredecible, pero como seres humanos tratamos como de darle sentido y orden. En la hora que nos estén escuchando, que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche y hasta la próxima.